A las 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, una explosión sacudió la tranquila noche en el norte de Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Sin que el mundo lo supiera, acababa de comenzar uno de los desastres más catastróficos de la era moderna, la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Durante horas, nadie fuera de la planta tenía idea del peligro. En Pripyat, a solo 3 kilómetros de distancia, miles dormían ajenos al desastre que se gestaba a su alrededor. Las partículas radiactivas ya flotaban en el aire, invisibles, letales, implacables. La tragedia de Chernóbil no fue solo una falla técnica. Fue el resultado de decisiones humanas, del silencio impuesto por el miedo, de un sistema que prefería ocultar antes que admitir su fragilidad. En los días siguientes, la nube radiactiva atravesaría frontera, alcanzando Suecia, Alemania, Reino Unido. Pero más allá de las cifras y los mapas, Chernóbil marcaría para siempre a los sobrevivientes, a los que murieron en el anonimato, y a una humanidad que aún no comprende del todo las consecuencias de jugar con la energía atómica sin asumir su precio. Esta es la historia de lo que ocurrió aquella noche. Pero también de lo que siguió después, el encubrimiento, el dolor, el sacrificio, y las preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. En los albores de la Guerra Fría, el mundo se dividía en dos grandes bloques ideológicos, políticos y tecnológicos: el capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. En este escenario de tensión permanente, donde la amenaza de un conflicto nuclear parecía siempre latente, cada avance científico y técnico se transformaba en una declaración de poder. La energía atómica, nacida del terror de Hiroshima y Nagasaki, pronto pasó de ser un arma de destrucción a un símbolo de progreso. La Unión Soviética adoptó esta nueva fuente de energía con entusiasmo casi religioso, viéndola como la llave hacia el dominio mundial y la autosuficiencia económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética lanzó un vasto y ambicioso programa nuclear. El impulso no solo era militar para alcanzar la paridad con el arsenal atómico estadounidense, sino también civil. La visión del Kremlin era construir un sistema eléctrico moderno, potente y centralizado que impulsara la industrialización en todos los rincones del territorio soviético. En 1954, la URSS logró un hito histórico. Puso en funcionamiento la primera planta de energía nuclear del mundo en Obninsk. Ese evento marcó el inicio de una era de expansión sin precedentes en materia de energía nuclear. La planificación de esta expansión, sin embargo, estuvo profundamente marcada por las características del modelo soviético. La URSS era un estado centralizado, autoritario, con una economía planificada y una cultura institucional basada en el control, la censura y la obediencia. En este contexto, las decisiones técnicas eran, en muchos casos, subordinadas a los intereses ideológicos del Partido Comunista. El éxito debía mostrarse a cualquier costo. El fracaso no era una opción. Las plantas nucleares soviéticas no solo debían generar electricidad, también debían producir plutonio apto para armamento, un objetivo que influyó en el diseño de los reactores RBMK. Estos reactores, incluyendo el del bloque 4 de Chernóbil, tenían una característica peligrosa: su diseño no estaba contenido dentro de un domo de seguridad, como los PWR occidentales, lo que los hacía vulnerables ante fallos críticos. Pero eran más baratos, más rápidos de construir, y ofrecían ventajas estratégicas para la producción dual, energía y armamento. Eso bastaba para justificar su proliferación. La construcción de reactores como los RBMK-1000 fue impulsada por la presión de cumplir con los planes quinquenales del Estado. Se priorizaba la velocidad y el volumen sobre la calidad y la seguridad. En las reuniones del Politburó, las metas energéticas se trataban como objetivos patrióticos. No alcanzarlas era visto como traición o incompetencia. Esto generó un ambiente donde los ingenieros ocultaban fallos, los técnicos maquillaban informes, y los funcionarios preferían la ficción estadística a la verdad operativa. El personal de las plantas trabajaba bajo condiciones de alta presión. La formación era a menudo deficiente, los protocolos se modificaban arbitrariamente, y los controles de seguridad eran considerados una molestia burocrática. La ideología predominaba sobre la ciencia. Esto dio lugar a una peligrosa combinación: instalaciones nucleares operadas en un entorno donde cuestionar órdenes o reportar fallos podía costar la carrera o la libertad de quien lo hiciera. En paralelo, la propaganda soviética promovía la energía nuclear como un milagro moderno. Revistas, carteles y noticieros mostraban plantas nucleares como palacios tecnológicos. La ciudad de Pripyat, construida para albergar a los trabajadores de la central de Chernóbil, era una ciudad modelo, moderna, bien equipada, llena de jóvenes ingenieros y científicos. Era la cara visible del futuro soviético. Pero esa fachada escondía una verdad inquietante.
Las bases de ese futuro estaban cimentadas sobre tecnologías inestables, decisiones erráticas y una ceguera institucional alarmante. El secretismo del régimen impedía el aprendizaje institucional. Los accidentes menores en otras plantas nucleares, como los ocurridos en Leningrado y Kursk, nunca se compartían entre equipos técnicos, y menos aún con el público. No había cultura del error ni mecanismos de corrección. Solo había silencio. Cada incidente era un tabú, una vergüenza que debía ser borrada de los registros. Esta actitud bloqueó cualquier posibilidad de mejora colectiva, y dejó a Chernóbil como una tragedia anunciada que nadie quiso prevenir. Además, existía una rígida cadena de mando. Las decisiones no se discutían, se acataban. Cuando se ordenó la prueba de seguridad el 25 de abril de 1986, los ingenieros sabían que las condiciones no eran ideales, pero desobedecer una orden podía tener consecuencias más graves que fallar técnicamente. El miedo no era solo a una explosión, era al sistema mismo. En este sentido, Chernóbil no solo fue una catástrofe tecnológica, sino también una catástrofe política. A nivel internacional, mientras que las democracias occidentales avanzaban en la estandarización y compartición de prácticas seguras, la URSS operaba en una burbuja ideológica. No participaban activamente en foros globales de seguridad nuclear. El orgullo nacional impedía aceptar ayuda o asesoría externa. Todo debía resolverse dentro del sistema soviético, bajo sus propias reglas, muchas veces obsoletas o inadecuadas. También es importante destacar que la URSS apostó por la expansión masiva de su red eléctrica sin una evaluación crítica de los riesgos. Las plantas nucleares fueron distribuidas por todo el territorio, incluso cerca de grandes centros urbanos. En el caso de Chernóbil, su proximidad a Kiev, una ciudad con más de 2 millones de habitantes, es un ejemplo claro del desprecio por los posibles escenarios de catástrofe. La planificación ignoró deliberadamente los principios más básicos de seguridad poblacional. El Estado soviético veía la energía nuclear no solo como un recurso energético, sino como una herramienta de dominación interna. Controlar la energía era controlar la producción, la industria, y por tanto, el destino del pueblo. Por eso, las decisiones sobre el sector nuclear eran consideradas de seguridad nacional, clasificadas y protegidas con un celo extremo. Esto convertía los errores en secretos de Estado, y a los responsables, en enemigos potenciales del pueblo. En este clima de paranoia, los científicos e ingenieros más brillantes eran frecuentemente usados como símbolos del poder soviético, pero también eran vigilados y presionados. La disidencia técnica era tratada como traición ideológica. Las voces que advertían sobre los peligros del RBMK fueron silenciadas o ignoradas. Algunos documentos sobre defectos de diseño fueron archivados sin ser leídos. La lógica era clara: si la tecnología soviética debía ser perfecta, cualquier crítica era, por definición, falsa o contrarrevolucionaria. Todo esto culminó en una cultura del engaño. Los informes enviados a Moscú eran maquillados para mostrar eficiencia. Las inspecciones eran un teatro. Se daban por aprobados sistemas que apenas funcionaban. Se minimizaban los incidentes. Y cuando el desastre finalmente ocurrió, la primera reacción del aparato estatal no fue ayudar a las víctimas ni contener el daño, sino encubrir la verdad. Por tanto, el accidente de Chernóbil no puede entenderse como un simple error humano. Fue el producto de una cadena de decisiones estructurales, de una ideología que confundía disciplina con infalibilidad, y de una burocracia más preocupada por su imagen que por su integridad. Fue una tragedia nacida del orgullo, la negación y la represión. Comprender el contexto histórico de la URSS y su relación con la energía nuclear es fundamental para entender cómo y por qué Chernóbil sucedió. No fue solo un fallo técnico en un mal momento, fue el colapso de un sistema entero, que sacrificó la verdad en nombre del poder, y la seguridad en nombre del control. Chernóbil fue una advertencia no solo para la URSS, sino para el mundo. Un recordatorio de que la tecnología, por avanzada que sea, puede volverse contra nosotros si no es acompañada de responsabilidad, transparencia y humanidad. Y en ese sentido, sigue siendo, hasta hoy, uno de los más dolorosos espejos de nuestra historia reciente. En las primeras horas del 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil, una prueba de seguridad derivó en el accidente más devastador de la historia de la energía nuclear. Aquel experimento, en apariencia rutinario, se convirtió en una secuencia encadenada de errores humanos, decisiones apresuradas y un diseño deficiente que culminó en la explosión del reactor número 4. Todo comenzó con una prueba para determinar cuánto tiempo las turbinas del reactor podrían seguir generando energía tras un corte de suministro eléctrico, un experimento crucial para garantizar que los sistemas de enfriamiento se mantuvieran activos en caso de emergencia. La prueba ya había sido intentada en el pasado, pero sin éxito. Esta vez se realizaría con una preparación mínima y bajo condiciones inadecuadas. El 25 de abril a las 1 de la tarde,
los operadores comenzaron a reducir la potencia del reactor 4. La idea era bajarlo hasta el 25% de su capacidad para simular una situación de emergencia. Sin embargo, a las 2 de la tarde, llegó una orden desde la central eléctrica de Kiev solicitando que se mantuviera el reactor a plena capacidad para satisfacer la demanda energética del país. El experimento fue suspendido temporalmente, dejando el reactor en una situación inestable durante horas. Alrededor de las 11 de la noche, con la demanda energética en descenso, los operadores recibieron luz verde para continuar con la prueba. Pero la prolongada espera había alterado el equilibrio interno del reactor. La cantidad de xenón 135, un gas que actúa como veneno neutrónico, había aumentado considerablemente, reduciendo la reactividad del núcleo. Para contrarrestar esto, los operadores retiraron manualmente la mayoría de las barras de control, un procedimiento extremadamente arriesgado. A la 1 de la madrugada del 26 de abril, el reactor operaba en condiciones peligrosamente inestables. La potencia estaba por debajo del nivel seguro, pero se decidió continuar de todos modos. El sistema automático de apagado de emergencia fue desactivado para evitar interferencias durante la prueba. Esta decisión, tomada por razones de eficiencia operativa, sería fatal. Se cerraron las válvulas que alimentaban las turbinas, simulando un corte eléctrico. Los generadores comenzaron a perder velocidad, y la potencia de la bomba de refrigeración disminuyó. Esto provocó un aumento repentino de la temperatura y la presión en los tubos de combustible. Los operadores presionaron el botón AZ5, el sistema de emergencia diseñado para insertar todas las barras de control y detener la reacción nuclear. Pero en lugar de enfriar el reactor, el movimiento inicial de las barras, diseñadas con puntas de grafito, aumentó la reactividad en el núcleo. Fue el punto de no retorno. En menos de 5 segundos, la potencia del reactor se multiplicó por 100. El agua se convirtió en vapor de forma instantánea. La presión hizo estallar los canales de combustible y, en una fracción de segundo, el núcleo se desintegró. Una explosión inicial rompió la cubierta del reactor. Unos segundos después, una segunda explosión posiblemente causada por hidrógeno acumulado lanzó al aire toneladas de material radiactivo. El techo del reactor fue arrancado violentamente. Fragmentos incandescentes y grafito en llamas fueron esparcidos por la planta y los alrededores. El cielo nocturno se iluminó con un resplandor azulado. La radiación ionizante interactuando con la atmósfera. El horror había comenzado. Los primeros en responder fueron los bomberos de Pripyat, llamados para apagar lo que parecía un incendio industrial. Ninguno sabía que estaban entrando en una zona letalmente radiactiva. En los techos, se enfrentaron a temperaturas infernales, mientras inhalaban humo cargado de partículas radiactivas. Muchos de ellos morirían en las semanas siguientes. Dentro de la sala de control, el caos reinaba. Los ingenieros no comprendían del todo lo que había ocurrido. El diseño del reactor no contemplaba la posibilidad de una explosión. Los indicadores eran contradictorios o estaban averiados. Algunos operadores continuaron intentando bombear agua al núcleo, sin saber que este ya no existía. La falta de información clara y la rigidez jerárquica impidieron una respuesta coherente. A las 2 de la madrugada, los trabajadores de turno comenzaron a evacuar la zona más cercana al reactor. Muchos lo hicieron sin equipos de protección. La radiación ya se expandía por el complejo. En el hospital de Pripyat, comenzaron a llegar los primeros heridos con quemaduras, vómitos y síntomas de envenenamiento radiactivo. Nadie en la ciudad sabía aún la magnitud del desastre. La mañana del 26 de abril trajo consigo una calma siniestra. En Pripyat, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Ni una sola alerta fue emitida. Los niños iban a la escuela, los adultos al trabajo, respirando un aire contaminado, bebiendo agua radiactiva. Las autoridades, temerosas de causar pánico, decidieron no informar a la población. Mientras tanto, helicópteros sobrevolaban el reactor, lanzando toneladas de boro, arena y plomo para intentar sofocar las llamas y reducir las emisiones. Los pilotos volaban a baja altitud, expuestos a niveles de radiación mortales. Algunos morirían semanas después, otros vivirían con secuelas por el resto de sus vidas. El núcleo ardía con una intensidad sin precedentes. La radiación en el interior alcanzaba niveles extremos. Más de 30.000 röntgens por hora, suficientes para matar a una persona en minutos. Incluso los robots enviados para limpiar los restos fallaban debido al daño electrónico causado por la radiación. Fue necesario recurrir a liquidadores humanos, soldados, mineros y voluntarios que, sin protección adecuada, retiraban el grafito radiactivo con palas. En las primeras 36 horas, la Unión Soviética aún no había reconocido públicamente el desastre. Solo cuando se detectaron niveles elevados de radiación en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, se empezó a sospechar de un accidente nuclear en el este.
La presión internacional obligó al gobierno soviético a emitir un comunicado escueto y vago. Recién el 27 de abril, 36 horas después del accidente, comenzó la evacuación de Pripyat. Más de 49.000 personas fueron subidas a autobuses sin saber si volverían. Les dijeron que sería por unos días. Nunca regresarían. La ciudad quedó congelada en el tiempo. Cada minuto de aquella madrugada marcó una línea irreversible en la historia. La cadena de decisiones, fallos y omisiones que culminaron en la explosión del reactor 4 fueron el resultado de una lógica institucional que priorizaba la obediencia por encima del pensamiento crítico. En el corazón de la noche, bajo un cielo teñido por la radiación, el mundo cambió para siempre. Chernóbil dejó una herida abierta. Una marca que no se borra con el tiempo, porque no fue solo una explosión física, sino también moral, institucional y humana. El horror vivido minuto a minuto en esas primeras horas sigue siendo, décadas después, un símbolo de lo que ocurre cuando la arrogancia tecnológica se impone sobre la prudencia, y cuando el silencio oficial ahoga la verdad. El accidente en el reactor número 4 de Chernóbil no solo desató una tragedia sin precedentes, sino que también dio lugar a una respuesta humana que, aunque poco reconocida durante décadas, fue esencial para evitar una catástrofe aún mayor. En medio del caos, la desinformación y el miedo, miles de hombres y mujeres, bomberos, operarios, científicos, soldados y civiles, enfrentaron lo desconocido con una valentía que desafía toda lógica. Fueron los héroes en la sombra, aquellos cuyas acciones salvaron a Europa de una posible segunda explosión nuclear y limitaron el desastre dentro de los márgenes que la historia conoce hoy. La primera línea de respuesta fueron los bomberos de Pripyat, quienes llegaron a la planta pocos minutos después de la explosión. Armados solo con su valor y equipos convencionales, subieron a los techos del edificio del reactor sin saber que caminaban sobre fragmentos de grafito radiactivo. Apagaron incendios con mangueras, soportando un calor infernal, mientras sus cuerpos absorbían dosis letales de radiación. A las pocas horas, comenzaron a mostrar signos severos de síndrome de irradiación aguda. Varios murieron en las semanas siguientes en hospitales de Moscú, con sus órganos literalmente quemados desde el interior. Uno de ellos, Vasily Ignatenko, se convertiría en un símbolo trágico de ese sacrificio. En paralelo, dentro de la planta, operarios como Alexander Akimov y Leonid Toptunov luchaban por comprender la magnitud del desastre. A pesar del desconocimiento sobre lo ocurrido, intentaron mantener el sistema de refrigeración activo, operar válvulas manualmente y alertar a otros sectores. Ambos estaban expuestos directamente a la radiación. Murieron días después, pero no sin antes intentar contener lo incontenible. La respuesta no tardó en organizarse a nivel estatal. Las autoridades soviéticas, aún sin admitir públicamente la gravedad del accidente, movilizaron miles de efectivos para intervenir en la zona del desastre. Se calcula que entre 600.000 y 800.000 personas participaron en estas tareas, muchas sin el conocimiento pleno del riesgo al que se exponían. Uno de los momentos más críticos fue la operación para evitar una segunda explosión. Se descubrió que, bajo el reactor, había una gran acumulación de agua proveniente del sistema de refrigeración. Si el núcleo fundido, un amasijo de uranio, grafito y materiales radiactivos, llegaba a entrar en contacto con ese reservorio, podría haberse producido una explosión térmica capaz de destruir los otros 3 reactores de la planta y contaminar vastas regiones de Europa Oriental. Para evitarlo, 3 voluntarios, Alexei Ananenko, Valery Bezpalov y Boris Baranov, se ofrecieron a entrar en las profundidades inundadas de la planta para abrir las válvulas de drenaje. Lo hicieron con linternas defectuosas y sin equipo adecuado, sabiendo que posiblemente morirían. Su misión fue un éxito. Contra todas las predicciones, sobrevivieron al acto heroico. Otro grupo clave fueron los mineros de Tula y Donetsk. Cientos de ellos fueron trasladados a Chernóbil para excavar un túnel bajo el reactor y construir una cámara de enfriamiento que evitara una fusión total del núcleo. Trabajaron en turnos extenuantes, en condiciones extremas, a menudo desnudos debido al calor insoportable, sin protección frente a la radiación. Muchos de ellos morirían años después por enfermedades asociadas a su exposición. Los helicópteros militares jugaron también un rol vital en los primeros días. Sus pilotos sobrevolaban el cráter humeante del reactor, lanzando boro, arena, plomo y arcilla para intentar sofocar las llamas y aislar la radiación. Las condiciones eran extremadamente peligrosas. Las turbulencias, el calor y los altos niveles de radiación hacían que cada vuelo fuera una sentencia potencial. Algunos helicópteros colapsaron por el daño electrónico causado por la radiación intensa. Aún así, los pilotos continuaron sus misiones, uno tras otro. Mientras tanto, médicos, enfermeras y científicos trabajaban sin descanso para tratar a los heridos, monitorear la radiación y entender la magnitud del desastre.
En hospitales improvisados, se atendía a los primeros afectados sin protocolos claros ni recursos suficientes. Muchos médicos no estaban preparados para enfrentar las consecuencias de una exposición tan intensa a la radiación ionizante. A pesar de ello, atendieron a cientos de pacientes, algunos de los cuales debían ser aislados incluso de sus propias familias. En muchos casos, la información precisa brillaba por su ausencia. La desinformación deliberada por parte del gobierno soviético provocó que muchas decisiones se tomaran a ciegas. Los héroes en la sombra no solo enfrentaron un enemigo invisible, sino que lo hicieron sin conocer plenamente los riesgos, confiando únicamente en su sentido del deber. Con el paso de los días y semanas, comenzaron a llegar refuerzos, soldados jóvenes del ejército, trabajadores civiles y técnicos. A ellos se les encomendó la tarea de limpiar los techos del reactor, donde la radiación era tan intensa que ningún robot podía operar por más de minutos sin fallar. Así nació la figura del biorobot, hombres con trajes de plomo improvisados que subían al techo, recogían escombros radiactivos con palas y los arrojaban al cráter del reactor. Tenían entre 60 y 90 segundos para completar la tarea. Luego, eran reemplazados por otros. Muchos de ellos jamás volvieron a trabajar. Otros vivieron el resto de sus días con secuelas físicas y psicológicas. A pesar del sacrificio masivo, muchos de estos héroes permanecieron en el anonimato. La narrativa oficial de la Unión Soviética minimizó sus contribuciones, ocultó sus nombres y redujo sus historias a notas marginales. Fue solo con el paso del tiempo, y especialmente tras el colapso del régimen, que comenzó a reconocerse su valor. Algunos fueron homenajeados póstumamente, otros jamás recibieron una mención. La historia de Chernóbil no se entiende sin estos actos de heroísmo silencioso. En un momento en que el sistema falló, la humanidad resistió. Lo que evitó una tragedia aún mayor no fueron las instituciones, ni la tecnología, ni la política. Fueron las personas, los anónimos, los olvidados, los que enfrentaron la muerte para salvar a millones. Chernóbil es, también, la historia de estos héroes en la sombra. Su legado no solo vive en las lecciones aprendidas, sino en cada vida que se salvó gracias a su entrega sin condiciones. Ellos no buscaron gloria ni reconocimiento, actuaron porque era necesario. Y en esa elección, profundamente humana, reside lo más valioso de todo lo que ocurrió aquella noche y en los días posteriores: la dignidad en medio del desastre. Chernóbil no terminó con la explosión. Fue apenas el inicio de un doloroso eco que resonaría durante generaciones. La negligencia no solo cobró vidas en cuestión de días, sino que desató una cadena de consecuencias que aún hoy son difíciles de medir en su totalidad. Las primeras víctimas fueron los trabajadores que estaban en el lugar del accidente y los bomberos que respondieron sin saber que enfrentaban algo más que un incendio convencional. La exposición aguda a la radiación los condenó a muertes lentas y dolorosas. Muchos fallecieron en semanas. A sus cuerpos, contaminados y frágiles, se les negó incluso un entierro convencional. Fueron sepultados en ataúdes sellados con plomo, pero el impacto fue mucho más amplio. Los habitantes de Pripyat, evacuados 36 horas después del accidente, ya estaban contaminados. Mujeres embarazadas, niños, ancianos, todos habían respirado, comido y caminado entre partículas radiactivas. Las autoridades no emitieron advertencias a tiempo, no distribuyeron yodo para prevenir daños tiroideos y minimizaron la gravedad de la situación ante la opinión pública. A nivel sanitario, el legado de Chernóbil es desolador. Según estimaciones de diversas organizaciones, decenas de miles de personas desarrollaron cáncer de tiroides, especialmente niños. A esto se suman casos de leucemia, cataratas, enfermedades cardíacas y problemas neurológicos asociados a la radiación. Sin embargo, las cifras son constantemente debatidas. La falta de transparencia, los registros fragmentados y el ocultamiento sistemático dificultan una evaluación precisa. La catástrofe también dejó una huella psicológica y social devastadora. Cientos de miles de personas fueron desplazadas, perdieron sus hogares, sus tierras, sus raíces. Se convirtieron en lo que se conoció como liquidadores del olvido, sobrevivientes olvidados por el Estado. Muchos sufrieron trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad crónica. La estigmatización y la pobreza acompañaron a quienes vivieron cerca del epicentro. Económicamente, el desastre fue un golpe letal para la ya debilitada economía soviética. El costo directo de la contención, evacuación, compensaciones y limpieza superó los cientos de miles de millones de rublos. Se construyó una zona de exclusión de 30 kilómetros, pero el daño ecológico trascendió cualquier frontera. Bosques contaminados, ríos envenenados, suelos inutilizables por siglos. La fauna y la flora también pagaron un precio. En los días siguientes al accidente, se registraron deformaciones genéticas en animales y plantas. Aunque con el tiempo la zona mostró una extraña capacidad de regeneración,
la radiación alteró el equilibrio natural de forma irreversible. Algunas especies se adaptaron, otras desaparecieron. El llamado bosque rojo, una extensión de pinos que se tornaron rojizos tras absorber altísimos niveles de radiación, se convirtió en uno de los símbolos más crudos del desastre. Chernóbil también dejó cicatrices profundas en la política y la percepción pública. La respuesta lenta y errática del régimen soviético desnudó su ineficiencia, su falta de humanidad y su temor a reconocer errores. La tragedia alimentó la desilusión popular y se considera uno de los detonantes simbólicos que aceleraron la caída de la URSS. En el plano internacional, Chernóbil marcó un antes y un después en la discusión sobre la energía nuclear. Países como Alemania y Suecia revisaron sus políticas energéticas, se endurecieron los protocolos de seguridad y aumentó la presión ciudadana para cerrar plantas. Aunque la energía nuclear sigue en uso, el nombre de Chernóbil se convirtió en sinónimo de advertencia, y luego están las consecuencias invisibles, las historias no contadas, los nombres que no aparecen en los informes, las familias que aún hoy lidian con enfermedades o pérdidas inexplicables. Las secuelas de Chernóbil no se miden solo en radiación o cáncer, se miden en la memoria, en el dolor persistente, en la desconfianza hacia las instituciones, porque más allá de la ciencia y las cifras, lo que ocurrió en Chernóbil fue una traición a la humanidad. Una negligencia que no solo destruyó un reactor, sino que quebró vidas, arrasó esperanzas y nos obligó a enfrentar los límites de nuestra arrogancia tecnológica. Tras la explosión del reactor número 4, la Unión Soviética se enfrentó no solo a una catástrofe nuclear, sino también a una verdad que no podía permitirse aceptar. La maquinaria del Estado, bien engrasada por décadas de propaganda, censura y control, respondió de forma automática: ocultar, negar, manipular. Durante las primeras 24 horas, las autoridades soviéticas minimizaron el incidente. A pesar de que la radiación ya había alcanzado niveles alarmantes, no se emitió ninguna alerta oficial. Los ciudadanos de Pripyat continuaron sus vidas sin saber que estaban siendo envenenados por una nube invisible. No fue hasta casi 36 horas después de la explosión que comenzó la evacuación. Pero incluso entonces, la narrativa oficial hablaba de una mera fuga técnica controlada. Los altos mandos soviéticos, incluyendo al entonces secretario general Mikhail Gorbachov, fueron informados con retardo y de forma fragmentada. A nivel internacional, la noticia solo se reconoció después de que estaciones nucleares en Suecia detectaran niveles anómalos de radiación el 28 de abril. El silencio inicial fue roto por la presión exterior, no por voluntad interna. La respuesta internacional fue de alarma. Mientras Occidente exigía explicaciones, la URSS emitía comunicados vagos y contradictorios. El primer informe oficial soviético fue televisado recién el 6 de mayo y contenía más omisiones que datos precisos. No se hablaba del número real de muertos, ni de la magnitud del desastre. En paralelo, se montó una operación de encubrimiento a gran escala. Se alteraron registros, se modificaron reportes técnicos y se silenció a quienes intentaron denunciar la verdad. Científicos que señalaron los fallos del diseño RBMK fueron relegados o castigados. Informes sobre el aumento de enfermedades radiactivas fueron clasificados como secretos. Se impuso la versión oficial: Chernóbil fue un accidente aislado, producto de errores humanos, no de fallos estructurales del sistema. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las grietas en la narrativa oficial se hicieron imposibles de ocultar. Testimonios de ingenieros, soldados y médicos comenzaron a filtrarse al exterior. La prensa extranjera, pese a las restricciones, reconstruyó la cadena de decisiones fatales que condujeron al desastre. La presión internacional y el crecimiento de la disidencia interna obligaron al gobierno soviético a iniciar investigaciones. En julio de 1987 se celebró el juicio oficial contra los responsables de la planta de Chernóbil. El director Víctor Bryukhanov, el ingeniero jefe Nikolai Fomin y el supervisor Anatoly Dyatlov fueron sentenciados a penas de prisión. El juicio, celebrado en secreto y con mínima cobertura mediática, sirvió más para buscar chivos expiatorios que para hacer justicia. Se juzgó a individuos, pero no al sistema. Se castigaron decisiones, pero no la cultura de opacidad y obediencia ciega que permitió la tragedia. El juicio fue una fachada. Un intento de cerrar un capítulo que aún estaba abierto. A pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa, Chernóbil se convirtió en un símbolo del colapso moral del régimen soviético. Para muchos, la explosión del reactor fue el principio del fin del sistema comunista. El evento evidenció la fragilidad de un gobierno que priorizaba el control sobre la verdad, la imagen sobre la realidad y la política sobre la vida humana. Con el tiempo, y especialmente tras la disolución de la URSS en 1991,
comenzaron a desclasificarse documentos y a publicarse testimonios que revelaban la magnitud del encubrimiento. Se supo que hubo otros accidentes menores anteriores a Chernóbil que también fueron silenciados, y que las autoridades sabían de los riesgos del diseño RBMK mucho antes del accidente. Hoy, el juicio a Chernóbil no se limita a unos pocos individuos. Es un juicio a un sistema, a una ideología, a una forma de gobernar basada en el miedo, la desinformación y el sacrificio de la verdad. Y aunque muchos responsables directos ya no están vivos, la lección permanece viva. No hay peor catástrofe que aquella que se niega. Chernóbil no solo liberó radiación. Liberó también verdades incómodas que el mundo no podía seguir ignorando. Y aunque la justicia plena nunca llegó, la historia se encargó de hacer el verdadero juicio. Hoy, Chernóbil es mucho más que el epicentro de una tragedia nuclear. Se ha convertido en un símbolo, un recordatorio persistente del poder devastador de la negligencia humana. Han pasado décadas desde la explosión del reactor número 4, pero sus consecuencias siguen respirando en el aire, en el suelo y en la historia viva del lugar. A simple vista, la zona de exclusión que rodea a la planta nuclear parece un escenario detenido en el tiempo. Pripyat, la ciudad construida para albergar a los trabajadores de la central y sus familias, permanece congelada en 1986. Sus edificios están invadidos por la vegetación, los muros caen lentamente, y los objetos cotidianos, juguetes, libros escolares, fotografías, aún yacen donde fueron abandonados. El tiempo avanza, pero el lugar parece negarse a seguirlo. Tras el accidente, el gobierno soviético estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros a la redonda, evacuando a más de 100.000 personas. Esta área, contaminada por radiación, fue declarada inhabitable por generaciones. Sin embargo, con el paso de los años, algunos pocos residentes, conocidos como los Samoseli, regresaron en silencio a sus hogares. Estos ancianos, aferrados a sus tierras, viven en condiciones precarias, cultivando sus propios alimentos y desafiando tanto a la radiación como al olvido. Sorprendentemente, la naturaleza ha comenzado a reclamar el espacio perdido. Ciervos, lobos, jabalíes, linces e incluso caballos salvajes de Przewalski habitan la zona con una libertad que no conocían antes. La paradoja de Chernóbil es inquietante. Un desastre causado por la humanidad ha creado, involuntariamente, una de las reservas ecológicas más extensas y menos perturbadas de Europa. Aunque los niveles de radiación aún varían peligrosamente en diferentes áreas, muchas especies prosperan en la ausencia del ser humano. La planta de energía como tal ha sido objeto de numerosos esfuerzos internacionales de contención y monitoreo. En 2016, se completó un nuevo sarcófago de acero, el llamado Nuevo Confinamiento Seguro, que cubre el antiguo reactor 4 y el deteriorado sarcófago original. Esta enorme estructura, visible desde kilómetros de distancia, busca impedir la liberación de material radiactivo y facilitar la futura desmantelación del reactor. Se espera que su vida útil supere los 100 años, pero sigue siendo una solución temporal para un problema que durará milenios. En los últimos años, Chernóbil ha comenzado a recibir visitantes. El turismo controlado ha transformado el sitio en una atracción inusual, en parte por la curiosidad, en parte por el morbo, y también por el impacto cultural que ha tenido la tragedia. Documentales, películas y, más recientemente, la aclamada serie de HBO han revivido el interés mundial en el accidente, generando un flujo constante de turistas equipados con contadores Geiger y cámaras fotográficas. Esta reapertura ha sido cuidadosamente regulada por el gobierno ucraniano, permitiendo la entrada solo con guías autorizadas y en recorridos preestablecidos. Aunque la mayoría de los lugares visitados están relativamente seguros para exposiciones breves, aún hay zonas extremadamente peligrosas, como la pata de elefante, una masa de combustible nuclear fundido, que permanece altamente letal. Para Ucrania, Chernóbil también es un espacio de memoria y aprendizaje. El accidente cambió la percepción de la energía nuclear en todo el mundo y fue un catalizador en la caída del secretismo soviético. Hoy, universidades, centros científicos y ONG trabajan para monitorear la radiación, investigar sus efectos a largo plazo y desarrollar tecnologías que puedan mitigar futuros desastres. Al mismo tiempo, la región enfrenta nuevos desafíos. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha puesto en riesgo la estabilidad de la zona. En 2022, las tropas rusas ocuparon temporalmente la planta, desatando temores internacionales por la posibilidad de una nueva crisis nuclear. Afortunadamente, la ocupación fue breve, pero dejó en evidencia lo frágil que sigue siendo la situación. Chernóbil hoy es un cruce de caminos entre el pasado y el futuro. Es un museo al aire libre del horror técnico, un laboratorio natural de evolución sin humanos, un lugar de duelo, resistencia y esperanza. Es un recordatorio de que el daño que provocamos puede superar generaciones, pero también de que la vida,
incluso en sus formas más inesperadas, siempre encuentra la manera de persistir. Así, en medio del silencio, entre árboles que crecen donde hubo asfalto y aves que anidan en edificios vacíos, Chernóbil nos habla. No con palabras, sino con la memoria intacta de lo que fue. Y con la advertencia permanente de lo que podría volver a ser. El desastre de Chernóbil no solo dejó una cicatriz física en el norte de Ucrania, sino también una huella indeleble en la conciencia global. A pesar del dolor, las muertes y las consecuencias a largo plazo, el mundo extrajo de esa tragedia lecciones cruciales que han influido en políticas energéticas, cultura científica y marcos de seguridad internacional. Una de las principales enseñanzas fue la urgente necesidad de transparencia en la gestión de tecnologías peligrosas. El encubrimiento inicial de los hechos, la negación de responsabilidades y la falta de información confiable por parte de las autoridades soviéticas no solo agravaron la crisis, sino que socavaron la confianza pública en las instituciones. Chernóbil se convirtió en un ejemplo de los peligros del secretismo estatal, motivando a muchos países a reformar sus políticas de comunicación en casos de emergencia. En el ámbito energético, Chernóbil provocó una reconsideración seria sobre el uso de la energía nuclear. Muchos gobiernos pausaron o abandonaron sus programas nucleares, mientras que otros invirtieron en mejorar la seguridad de sus plantas existentes. La Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, fortaleció sus regulaciones, y la cooperación internacional en materia de control nuclear aumentó significativamente. Se creó una conciencia más amplia sobre la responsabilidad global que implica el uso de esta tecnología. Desde una perspectiva ambiental, Chernóbil demostró el alcance devastador que puede tener una catástrofe tecnológica sobre los ecosistemas. Aún décadas después, vastas zonas siguen siendo habitables, y especies animales y vegetales muestran mutaciones y efectos residuales de la radiación. Sin embargo, también se han desarrollado estudios ecológicos sin precedentes que han arrojado luz sobre la resiliencia de la naturaleza y los límites del impacto humano. Otro legado importante es el reconocimiento del valor del heroísmo anónimo. La historia de los liquidadores, los bomberos, médicos, ingenieros y voluntarios que arriesgaron, y en muchos casos perdieron sus vidas para contener el desastre, ha sido revalorizada con el tiempo. Estos héroes silenciosos representan lo mejor de la humanidad ante una de sus peores tragedias. En el plano cultural y educativo, Chernóbil ha sido objeto de documentales, películas, libros y series, que no solo informan, sino que también alertan sobre los riesgos del exceso de confianza en la tecnología sin una supervisión ética adecuada. Hoy, Chernóbil es sinónimo de advertencia. Un recordatorio de que el progreso sin responsabilidad puede llevar a la ruina. En definitiva, el legado de Chernóbil no es solo el de una catástrofe, sino también el de una profunda transformación global. Una lección amarga pero necesaria, que aún resuena entre quienes toman decisiones que afectan el destino de millones. Chernóbil no fue solo un accidente, fue un punto de quietud. Un recordatorio imborrable del precio de la arrogancia tecnológica y del silencio institucional. Las ruinas del reactor número 4 siguen allí, encapsuladas bajo toneladas de acero, como una cicatriz que se niega a cerrar. A su alrededor, una tierra sin tiempo, donde la vida lucha por abrirse paso en medio del veneno invisible. Las lecciones están claras, pero no siempre fueron escuchadas. Chernóbil nos enseñó que el riesgo nuclear trasciende frontera, ideologías y generaciones. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Hoy, mientras nuevas centrales se alzan y viejas heridas aún supuran, el eco de aquella madrugada de 1986 nos sigue hablando. Nos recuerda que jugar con el átomo sin respeto, sin responsabilidad, es como encender una vela en una tormenta, y esperar que no se apague el mundo.